dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Declaración de Aníbal Torres Vázquez, 10 de diciembre del 2022. El presidente comenzó a leer su mensaje y al final de este leyó que disolvía el Congreso, entre hechos que son de conocimiento público. Como esta situación no se había comentado antes, pregunté al ministro del Interior si iban a intervenir el Congreso, quien me indicó que no sabe nada. Y pregunté al ministro de Defensa si iban a salir las Fuerzas Armadas y me contestó que a él no le han dicho nada. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Terminado el mensaje, salí a la antesala del despacho del presidente, que es la sala de embajadores. Me senté en un sillón meditando lo que estaba ocurriendo. En eso se presentó el presidente diciéndome: vienen a llevar a mi familia, por lo que los voy a llevar a la Embajada de México. Lo único que atiné a decirle es: te acompaño. Esta es la declaración que Aníbal Torres, el expresidente del Consejo de Ministros, brindó al Ministerio Público sobre los acontecimientos del miércoles 7 de diciembre, cuando el expresidente Pedro Castillo pretendió cerrar el Congreso de la República y dar un estado de excepción. Al igual que el resto de requeridos por la Fiscalía, Torres no sabe quién redactó o con quién coordinó el exmandatario para leer el mensaje que detonó la actual crisis política y por el cual el Poder Judicial dictaminó 18 meses de prisión preventiva en su contra. Declaración de Aníbal Torres Vázquez, 10 de diciembre del 2022. Pregunta 18. Diga usted si asesoró al expresidente de la República para que se procediera a cerrar el Congreso y se declarase el estado de emergencia. Respuesta. No he hablado absolutamente nada con el presidente sobre el cierre del Congreso. Incluso antes hemos hablado sobre la presentación al Congreso de la cuestión de confianza, pero era con el fin de equilibrar los poderes. O sea, lo que usted me está diciendo que desde el 7 de diciembre hasta la fecha, en ningún momento usted ha hablado con el expresidente respecto a quién redactó ese mensaje. Es que no lo consideramos nosotros importante la estrategia legal. No es importante. Importante es que no ha habido ningún delito y que su carcelería es injusta. El jueves 15, el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente, aceptando el requerimiento del Ministerio Público que lo investiga por la presunta comisión de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Entre los argumentos, el juez Juan Carlos Checley validó el argumento fiscal referido a la intención de Castillo de buscar asilo en la Embajada de México, la tarde en la que fue detenido saliendo del centro de Lima. Ninguno de los delitos que se le intentaron y se le intentan al presidente Castillo han tenido no solamente consecuencia, ni siquiera podemos decir que sean configurados en grados de tentativa. Tiene que haber existido por lo menos una intención colegiada. Esto es lo que dice Raúl Noblecilla, abogado del expresidente que junto a Ronald Atencio comparte ahora su defensa legal. El jueves decidieron, al igual que Castillo, no participar en la audiencia de prisión preventiva. Sin embargo, en lo que respecta al intento de peligro procesal, es la propia declaración de Aníbal Torres ante la Fiscalía la que compromete al expresidente en su intento por obstruir la acción de la justicia. Terminado el mensaje, salí a la antesala del despacho del presidente, que es la sala de embajadores. Me senté en un sillón meditando lo que estaba ocurriendo. En eso se presentó el presidente diciéndome: vienen a llevar a mi familia, por lo que los voy a llevar a la Embajada de México. Lo único que atiné a decirle es: te acompaño. Si bien el juez Checley no se pronuncia sobre el fondo de los supuestos delitos cometidos por Castillo, se hace referencia a que el mensaje a la nación realizado por el exmandatario generó una afectación de gran magnitud contra el orden constitucional y los poderes del Estado. ¿Dónde está el levantamiento en armas? ¿Dónde está realmente el hecho material? El hecho que tú puedes decir: ahí está el militar, ahí están tomando y derrumbando las puertas del Colegio de Abogados. Con 18 meses por delante para que la Fiscalía pueda presentar una acusación formal por este caso, aún queda pendiente definir quién le redactó el mensaje a Castillo, o en todo caso con quién acordó que el golpe se iba a llevar a cabo. ¿Con quién habría supuestamente conspirado?
Como hemos visto, Aníbal Torres en su declaración ante la Fiscalía señala que no sabía nada. No he hablado absolutamente nada con el presidente sobre el cierre del Congreso. Incluso antes hemos hablado sobre la presentación al Congreso de la cuestión de confianza, pero era con el fin de equilibrar los poderes. ¿Él conocía el contenido del mensaje del presidente Castillo? Se ha enterado, él lo dice en su declaración, se ha enterado cuando terminó de leer su mensaje el presidente Castillo. Entonces, él dice que lo llamaron para que asista a Palacio acompañando a la ministra. Entonces ha asistido. Él efectivamente ha visto cuando han llamado a la periodista, al camarógrafo del Canal del Estado, del Canal 7, pero eso es lo que él ha visto. Pero él no los ha llamado. Ninguno de ellos ha declarado que Aníbal Torres llamó. Lo dice Duberly Rodríguez, expresidente del Poder Judicial y hoy abogado del ex premier Torres, a quien se le dio comparecencia restringida. Como se quiera, los ministros que estuvieron presentes durante el mensaje de Castillo fueron el entonces ministro de Defensa Gustavo Bobbio, el ministro del Interior Willy Huerta y la presidenta del Consejo de Ministros Betsy Chávez. Bobbio le dijo esto a la Fiscalía. Declaración de Gustavo Bobbio, 9 de diciembre. Como yo estaba cerca de Aníbal, le dije, esto no puede ser. Todos estábamos atónitos, había un aire de incredulidad e inmediatamente me puse a pensar muchas cosas en mi cabeza. Logré comunicarme con el general Ojeda y le dije que adopte las disposiciones necesarias, ya que no se podía hacer caso a lo que dijo el presidente y que había que evitar todo el choque con la población. Luego me fui al Ministerio de Defensa y oficialicé mi renuncia. Y Betsy Chávez, a lo que ya se conoce respecto a sus comunicaciones por WhatsApp con los ministros en ese momento y en los que parecería haber estado al tanto de todo, se suma la declaración de Cintia Malpartida, periodista de TV Perú, quien fue testigo de excepción de lo que sucedió ese día en Palacio. Declaración de Cintia Malpartida. A las 11:20 aproximadamente me llaman de mi jefatura y me dicen que hay una actividad en la presidencia del Consejo de Ministros, en donde me dicen que parece que voy a ingresar a cubrir dicha actividad. Avanzamos un poco más y llega Betsy Chávez y ella nos recibe muy cerca de la puerta para el ingreso a PCM. Yo le pregunté si íbamos a hacer una entrevista y ella me dijo, sí, ya, ahorita. Abre la puerta, en dicho ambiente observo al entonces presidente que estaba sentado en su escritorio. Es ahí cuando le pregunto a la premier Betsy Chávez, ¿va a hacer entrevista? Me dice, no, va a hacer mensaje a la nación. Ella era como la directora y estaba a cargo de lo que estaba pasando en ese momento. El ex premier Aníbal Torres, en este momento asesor de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿sabe quién redactó ese mensaje? No lo sabe, lo dice claramente su declaración. Y lo que es más curioso, la propia defensa tampoco lo sabe o no lo quiere decir. O sea, lo que usted me está diciendo es que desde el 7 de diciembre hasta la fecha, en ningún momento usted ha hablado con el expresidente respecto a quién redactó ese mensaje. Es que no lo consideramos nosotros importante la estrategia legal. Pero tienes que creer en mí en el sentido de decir, no tendría por qué ocultarlo. Pero y si lo oculto, tengo derecho a hacerlo, ¿verdad? Evidentemente. Ya, pero mira, te regalo esto y esta confianza te la regalo. No lo sé. El camino se presenta empinado para la defensa legal del expresidente Castillo, en un ambiente de violencia social que rebasó cualquier previsión. Han presentado un habeas corpus para la liberación inmediata del jefe de Estado y una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante lo que ellos llaman un error político por parte de Castillo. El accionar del expresidente Pedro Castillo con este mensaje a la nación aceleró todo. ¿Que él es el gran responsable de esta situación? No, es que eso es otra de las cosas que tampoco podemos ser tan injustos. El error político puede ser la gota que rebasó el vaso, sí, pero ¿quién llenó el vaso? ¿Acaso no fueron las 4 vacancias, las 3 vacancias anteriores? No le vas a echar la culpa al presidente por ese vaso lleno de ¿qué? Lleno de mentiras, lleno de terruqueo, lleno de actitudes antidemocráticas. O sea, usted lo que me está diciendo es de que el contexto político polarizante de este país empujó al presidente Castillo a tomar esta decisión tan irreflexiva. ¿Eso es lo que me está diciendo usted? Yo te diría, sí, irreflexiva, sí. Entonces no está capacitado para ser presidente, pues, doctor. No, pero déjame terminar esto, porque lo he escuchado y aún no siendo una idea propia, puedo tener derecho a compartirla. Creo que el presidente se anticipaba a salvarnos de lo que hoy está pasando en el Perú. Un fin de año que hace algunos meses pocos hubieran previsto para el hoy expresidente, que por lo pronto será inquilino de la DIROES por el próximo año y medio, si es que ninguno de los instrumentos legales de su defensa surte efecto.